Capítulo 2. Memorias. Renato permaneció más de 20 minutos asido a la reja, murmurando con ahínco el nombre de Amelia, aunque no consintiese esperanza alguna, aquella retirada en que se traslucían a la vez la indignación y el desprecio. Sintiendo que el corazón se le partía, se determinó por fin a marcharse, andando despacio, y su fiebre le impulsó a vagar por las calles próximas, sin objeto, distrayendo involuntariamente los sentidos. En el grado de exaltación en que se encontraba, imposible le era recogerse al Hotel Douglas, fonda escocesa de cuarto orden, elegida expresamente para evitar que le descubriese algún compatriota. Más imposible acostarse y conciliar el sueño. Sin saber hacia dónde se encaminaba, vino a parar a las márgenes del río, a la confusa hilera de muelles con embarcadero, solares cercados de vallas, de tablas y extraviadas callejuelas por donde se accedía a los malecones que encierran la negruzca corriente del Támesis. No hacía niebla, y las estrellas de que comenzaba a poblarse el firmamento se reflejaban centelleantes en la oscura superficie. Renato seguía la orilla a trechos erizada de mástiles de embarcaciones. Refrescaba su imaginación, herida por el dolor que le había causado la despedida de Amelia, escenas de la historia de aquella pasión, de su ciego desvarío por una mujer desconocida, tenida quizás en concepto de aventurera despreciable. Cerca del vetusto castillo de Bressé, cuyos parques y dominios se extienden por una de las comarcas más feraces y ricas de Francia entera, alzase el molino de Aldemar, antigua dependencia, así como la granja que le rodea del castillo. Cuando lo incendiaron los revolucionarios, sobráronles teas y estopas embreadas para pegar fuego al molino también, porque los Ademar, leales a sus amos, pasaban por legitimistas acérrimos. El marqués de Bressé y el conde de Lestrier, padre y tío respectivamente de Renato, hallábanse entre los emigrados en compañía de los príncipes. Eloy Ademar, el molinero, se había internado en Suiza, de donde volvió muy experto en su oficio. Había servido de mozo en un gran molino de Berna. La efervescencia revolucionaria se calmaba rápidamente. Ademar compuso su molino y esperó allí a que los de Bressé, con la restauración, retornasen a su castillo triunfadores. La familia la representaba Renato. Su padre quedaba sepultado en tierra extraña. La madre de Renato, la duquesa de Roussillon, hacía reedificar el castillo con inusitada magnificencia. Y Renato, encerrado en la aldea, en lo mejor de su juventud, tomaba la costumbre al volver de la casa de beber un vaso de sidra en el molino de Ademar. La clave de estas aficiones del joven marqués podía ser la consideración que merecía el molinero, el fiel Eloy, que bajo el imperio no cesaba de conspirar, susurrándose que en el molino había vivido oculto el famoso general de Froté, el que acabó su vida alevosamente fusilado, a pesar de llevar un salvoconducto de Napoleón sobre el pecho. Sin embargo, sería preciso ignorar lo que son 25 años para asombrarse de que Renato fuese al molino atraído por la rústica coquetería de Genoveva Ademar, la hija menor del molinero. Era esta una beldad de aldea, fresca, trigueña, de abultado seno y dientes blanquísimos, y en la comarca se murmuró algo y se contentó no poco cierta cancilla, cerca de la presa que se abría a las altas horas y no se cerraba hasta el amanecer. Así que había salido por ella un apuesto cazador. Esto sucedía en junio, pero en julio apareció en el molino otra muchacha a quien Ademar llamaba señorita Amelia, y que venía, según noticias, a reponer su salud respirando aire puro. Y al llegar a este incidente los recuerdos afluían como enjambre de doradas mariposas a la memoria de Renato.
Qué estremecimiento hondo y repentino, qué flojedad de nervios, qué súbita emoción de verdadero amor había causado en él la presencia de la niña. Una repugnancia profunda a sus relaciones con Genoveva fue la primer señal. No sabría decir si Amelia era o no más hermosa. Sabía que ante ella ideas del género de las que Genoveva despertaba no podían producirse. No solo era Amelia, distinta de las dos molineritas, sino de todas las mujeres, únicamente en camafeos y medallones de miniatura, en ricas cajas de oro cincelado con pedrerías y esmaltes, en cuadros al pastel que su madre conservaba religiosamente. Había admirado Renato, un tipo parecidísimo a Amelia. Un tipo que era el ideal de la hermosura femenina, realzado por la suprema dignidad del rango y la desgracia. Así es que Amelia desde el primer momento ejerció sobre el marqués de Bressé inexplicable dominio. El menor movimiento de sus labios, la mirada de sus ojos imperiosos y tiernos a la vez, le esclavizaban, reduciéndole a la humildad de la adoración. La prueba de su cautiverio era que ni había tratado de averiguar de dónde Amelia procedía. Para él caía del cielo. Un detalle notó, sin embargo, con alguna extrañeza. Mientras las hijas de Adhemar trataban a Amelia como se trata a una compañerita, Adhemar le demostraba cierto respeto, una deferencia peculiar constante. Es hija, decía excusándose, de personas que me protegieron durante la emigración. Qué días tan dulces para Bressé los primeros del idilio. Recordaba todavía el delicioso ensueño. Los paseos de las tardes de verano por las orillitas del río, orladas de espadañas y lirios y sombreadas por el lánguido follaje de los sauces. El brazo de Amelia enlazado al suyo, el compás de su andar medido por el de ella, con un ritmo que tenía algo de musical. La subida a los árboles para coger la fruta y dejársela caer a Amelia en el regazo. Las noches de luna en que regresaban por los senderos respirando el aroma de las madreselvas y las mentas silvestres. Su embriaguez era tal que ni le permitía observar las miradas siniestras y rencorosas de Genoveva, sus envenenadas y satíricas observaciones cuando les encontraba juntos. Vivía absorto en Amelia, la cual, delicada al principio lo mismo que una blanca azucena, iba recobrando salud y alegría, el brillo de una tez deslumbradora, el nácar húmedo de los ojos, la gallardía de entreabierto capullo de rosa lozana. Lo que más encantaba a Renato era la distinción suprema de Amelia. Aquel aire suyo, aquel andar de diosa, aquel tono de voz, aquel estilo de gran señora, inexplicable en una niña de familia modesta. Renato tenía que confesarse a sí propio que su madre, la altanera y arrogante duquesa, era, comparada con Amelia, una mujer vulgar y ordinaria. Poco tardó en cundir por el país la nueva de que el heredero de la casa de Rusillón, el mejor partido de la comarca, el señorito por excelencia, andaba seriamente prendado de una joven extranjera de posición humildísima, acogida a punto menos que por caridad en el molino. Casualmente la duquesa no estaba entonces allí. La habían llamado a París asuntos relacionados con la devolución de sus bienes confiscados bajo el terror y que aspiraba a que la restauración le restituyese íntegros y sahumados. Una mañana, cuando más tranquilo dormía Renato, soñando tal vez delicias amorosas, le despertaban en el lecho la voz y la mano de su madre, sacudiéndole violentamente y enseñándole una carta. Era un anónimo, en el cual reconoció el marqués la letra vasta y el estilo ponzoñoso de Genoveva. Se avisaba a la duquesa de que el marqués proyectaba casarse con una advenediza, a quien el molinero Adhemar mantenía de limosna. Supongo, dijo con desdén la dama, que esto es solo media verdad. Que tengas aventurillas con esa muchacha o con otra es cosa que no me interesa. Allá tú. No son asuntos en que intervenga yo. Lo único que pregunto a tu lealtad es esto. ¿Encierra alguna sombra de verdad lo relativo a planes de matrimonio?
Interpelado así, Renato se incorporaba en la cama y respondía categóricamente: encierra verdad completa. Si Amelia consiente, nos casaremos. La tempestad que siguió a esta declaración, los días de combate que sobrevinieron, aún parecerían presentes a la memoria del marqués de Bressé, los más amargos de su vida. Momento especialmente cruel fue el de la ida de la duquesa al molino de Ademar con objeto de conocer a Amelia. Circunstancias extrañas se relacionaron con esta visita. Renato no pudo menos de fijarse en ellas. La mañana del día en que la visita al molino se realizó, llegó de la corte un correo con un pliego para la duquesa, la cual, después de leerlo, mostróse agitada y alterada. Luego mandó enganchar su caleza a toda prisa y se hizo conducir al molino, donde preguntó por Amelia. La niña salió tranquila sin alterarse. Al verla, la duquesa se quedó como petrificada. Parecía la imagen del asombro. Corta fue la entrevista y en ella no se trató de nada relativo a Renato. La duquesa pretextó el deseo de ver por sus ojos a una muchacha tan bonita, y al retirarse la madre de Renato, volviéndose hacia Amelia, como involuntariamente se inclinó, parecía, a pesar de su aplomo, subyugada y confusa. En la misma caleza que había traído a la señora, hizo ésta subir a Eloy Ademar. Apenas llegaron al castillo, se encerró con el molinero, durando más de 2 horas la encerrona. Al salir Ademar de la habitación iba trastornado, tropezando en las paredes, y la duquesa apretaba los dientes y daba vueltas en el gabinete como una leona en su jaula. Aquella tarde se dispusieron 2 viajes. Ademar salió del molino con Amelia para acompañarla hasta Calais. La duquesa, desplegando toda su fuerza moral y su autoridad materna, se llevó a su hijo a París. Qué nostalgia la de Renato en los primeros días de la separación. Encerrado en sus habitaciones, ni aun a los amigos que siempre le acompañaban quería recibir. Su aspiración era marcharse a Londres para reunirse con Amelia, pero ignoraba todavía sus señas y comprendía lo difícil que es descubrir en la populosa capital británica a una persona, no conociendo su domicilio. Al fin, una carta de Amelia recibida por conducto de Eloy Ademar le enteró de lo que necesitaba saber. Quiso ponerse en camino inmediatamente y se lo impidió una lenta fiebre que le tuvo postrado 3 meses entre cama y convalecencia. No quiso decírselo a Amelia por no alarmarla. Escribió breves epístolas mensajeras de una fe inquebrantable. Recobrada ya la salud, renovada la pasión con la sangre que se agolpaba las venas impetuosa y juvenil, decidió proceder abiertamente. Anunciar a su madre sus propósitos, la persistencia del cariño que le impulsaba a tomar a Amelia por compañera de su vida, y entonces, como una bomba que estallase a su lado y le dejase en el suelo hecho trizas e inerte, retumbaron las fatídicas palabras de la duquesa. Siempre sería una locura en el marqués de Bressé dar su nombre a la hija de un oficial mecánico, de un vagabundo que no tiene abolengo conocido, que ni siquiera podría probar limpieza de sangre y que ha rodado aventurero por Europa, mantenido en sus primeros años a expensas de una mujer de edad madura, a la cual no sabemos qué lazos le unían. Sabía yo bien estos antecedentes, pobre hijo mío. Ya este cargo de sí constituirían un torcedor para mí. Con todo, la dignidad y la moralidad pueden existir en la clase más baja, y me consolaba suponiendo que esa gente las poseyese. Sin embargo, como los que no estamos locos de amor debemos enterarnos bien, he escrito, he indagado, para enterarme aún mejor al decirte que conozco la verdad. Añado que poseo los documentos que le establecen. Ya ves que no era obstinación caprichosa la mía. El padre de tu ídolo, ese Dorf, que según indicios debe ser de estirpe judía, tiene un pasado mancilladísimo por delitos feos y no leves.
Aquí te presento el atestado del burgomaestre de Spandau, las cartas e informaciones de las autoridades prusianas, un protocolo entero. Es un incendiario. Pegó fuego al teatro del pueblo. Es un monedero falso. Se le cogió con las manos en la masa, arrojando un saco de escudos de plomo al Spree para desembarazarse del cuerpo del delito. Purgó su culpa en el correccional de Alstad, donde cumplió la condena impuesta por los tribunales. Ya estás al cabo. Si ese es el blasón que quieres reunir al tuyo, limpio y glorioso, desde la cruzada de San Luis en la historia de la patria, eres libre, Renato. Yo no puedo encadenarte, que si pudiera lo haría. Mi deber queda cumplido, ya no alegarás ignorancia. Adiós, hijo mío. Pronto sabré si el heredero de Rusillón vive o debemos vestir luto por él. Este discurso era el que, muy suavizado en la forma, aunque idéntico en la esencia, había repetido Renato a Amelia hacía pocos momentos. Y ahora, al reflexionar a la luz de las estrellas en su destino, Renato comprendía dos cosas. La primera, que entre Amelia y él se había abierto un abismo. La niña, en su orgullo, no le perdonaría nunca. Y la segunda, que él no podía vivir sin Amelia, y que el mismo honor caballeresco, el culto sagrado de los antepasados, de los muertos ilustres, la adoración del Santo Grial, donde se encierra la sangre pura y redentora, era impotente contra aquel amor insensato. Capítulo 3. El atentado. Al convencerse de que le subyugaba un sentimiento reprobado por su conciencia, al sentirse tan débil y tan incapaz de resistir, Renato miró instintivamente al río, cuya corriente oscura habrá ocultado más de una desdicha suprema y sin remedio humano. Un vértigo le deslumbró, un frío sutil serpeó por su médula. El Támesis le atraía y fascinaba. En tales situaciones la circunstancia más insignificante basta para romper el círculo de brujería. El marqués de Bresé se detuvo sorprendido al notar que dos hombres, salidos de una calleja fétida y miserable, conversaban en francés. En el extranjero siempre prestamos oído cuando resuena el idioma natal. Este instinto se aguza si en el diálogo aparece un nombre conocido. Renato creyó soñar al oír dos veces, distintamente, el del padre de Amelia. Entonces, apagando el ruido de las pisadas y buscando la sombra de los edificios y de los barcos anclados en el río, púsose a seguir a los desconocidos a distancia prudente. Aunque no lograba sorprender el asunto de la conversación, estudiaba los tipos, asaz sospechosos, el uno rasurado de corta estatura, pero membrudo y recio. El otro bien barbado, alto, huesoso, sepultado en luengo capotón, con sombrero que le tapaba la parte superior de la cara. Ambos iban poco a poco haciendo tiempo y de rato en rato miraban alrededor cautelosamente. En una de estas ojeadas hubieron de columbrar a Bresé y se dieron al codo. La traza elegante del marqués era extraña en aquel lugar y a tales horas, cuando solo discurrían por allí marineros ebrios y meretrices de ronca voz y ademanes impúdicos. Callaron los sujetos y 10 minutos después, como movidos por un resorte, torcieron rápidamente a la derecha y se engolfaron en el laberinto de callejuelas torcidas, malolientes y peor alumbradas. Encontróse el marqués desorientado al pronto, pero tenía piernas y olfato de cazador y siguió el rastro de sus compatriotas. ¿Por qué tal espionaje? Apurado se vería. Caso de que se lo preguntasen, aquello caía por fuera del raciocinio. Adivinando más que acertando la dirección de los dos individuos, apretó el paso y no tardó en divisar, bajo el farol amarillento de una tabernucha, las siluetas de ambos. Vióles entrar en el sucio recinto, pedir unas copas de gin y atizárselas al cuerpo como si fuesen genuinos ciudadanos de Londres.
Emboscado guardó la salida y ya prevenido le siguió de lejos acechando. Después de media hora de recorrer calles menos angostas, más claras, y donde ya rodaban algunos cabs y se encontraban transeúntes, hicieron otra vez una S caprichosa, descendieron en el sentido del río y desembocaron en aquella misma plaza donde se encuentra la casa del reducido jardín cuya verja trasera había presenciado el coloquio de Amelia y Renato. El corazón del marqués golpeó contra su pecho al notar esta coincidencia, y más aún al avisorar desde lejos que los equívocos individuos se emboscaban detrás de los árboles centenarios del escuare al amparo del rugoso tronco. Relacionando el nombre oído en el diálogo de los malhechores que ya por tales les tenía y el sitio donde había venido a detenerse, tuvo la percepción consciente de que iba a suceder algo que a Amelia le importaba, algo en que él intervendría conducido por la suerte o la fatalidad. A su vez, se agazapó en la zona de sombra proyectada por la vegetación del jardinillo. Su abrigo gris contribuía a ocultarle. Era del mismo tono que los muros. Así transcurrió algún tiempo imposible de calcular. La plaza permanecía solitaria. La noche era a cada paso más tenebrosa. Solo rasgaba el velo pálido del silencio el son pausado de algún reloj de iglesia y el paso impaciente de algún trabajador que regresaba a su hogar cumplida la faena del día. Acababa el reloj de desgranar en el aire 9 campanadas, cuando por el extremo de la plaza, opuesto al que guardaba, Renato, asomó un hombre. Su andar era mesurado, tranquilo, y al aparecer él, los dos que acechaban a un tiempo salieron del escondite. Con movimiento coordinado y hábil, describiendo un semicírculo, vinieron a colocarse uno a su derecha, otro a su izquierda. Fue momentáneo. Apenas pudo Renato darse cuenta de lo que pasaba cuando los malhechores acometieron. El alto del capotón describió un molinete con el garrote que llevaba escondido y amagó a la cabeza al volverse la víctima para evitar el golpe. El rechoncho esgrimió la afilada hoja de un cuchillo. De un salto se interpuso Bresé, agarró de la muñeca al rechoncho y apretó, paralizándole. Entre tanto, el garrotazo caía al sesgo y sin fuerza sobre el brazo derecho del asaltado, que por instinto había rehuido el palo en la frente. Cuando acudió al quite Bresé y sin más armas que su bastón, pero con vigor y rabia, descargó un diluvio de bastonazos sobre el del capote, que se dio a la fuga con más prisa que coraje, volvióse vivamente Renato hacia el rechoncho, le echó las manos a la garganta y la apretó gradualmente como apretaría la de un lobo, hasta que le vio con los ojos salientes, fuera la lengua y el rostro violáceo. Entonces aflojó. Apenas lo hubo hecho, sintió en la espalda algo frío. Precipitóse de nuevo, volvió a apretar y el bandido se desplomó inerte, soltando el arma. El asaltado, haciendo el brazo al marqués, le arrastró vivamente hacia la casa del jardincillo, diciéndole en voz conmovida y persuasiva y en lengua francesa hablada con acento alemán: «Venga usted, dese prisa, escapemos. Si acude la policía, ay de nosotros». «No puedo», balbuceó Renato, que se desvanecía. «Se me doblan las piernas, creo que me han herido». Cogiendo a Renato por el cuerpo y sosteniéndole en vilo, el asaltado se dirigió a la casa, donde llamó de un modo especial 3 veces seguidas. La puerta se abrió. Una mujer como de 37 años, hermosa aún, de esculturales formas, alumbrada con una lámpara de aceite, lanzó un grito al ver el grupo. «Es un herido, Juana, y herido por defenderme», advirtió el asaltado con autoridad. «Cierra bien, ayúdame a echarle y veamos qué le han hecho». Obedeció la mujer, dejando la lámpara en un mueble y cargando con Renato por los pies, hasta depositarle sobre un ancho sofá en la salita que comunicaba con la entrada de la casa y que servía de recibidor. Solo entonces se atrevió a murmurar tímidamente: ¿Y tú, Carlos Luis mío, te ha pasado algo? Nada, un insignificante trastazo en este codo.
Ni vale la pena de hablar de ello. A ver, inmediatamente, éter, agua, el bálsamo, tafetán aglutinante, vendas. Llama a Amelia por si hace falta. Ya sabes que es valerosa. Mientras Juana corría a buscar todo lo que le encargaban, el llamado Carlos Luis desabrochaba el largo gabán de viaje de Renato. Se lo quitaba y le despojaba también de la entallada levita, del chaleco de casimir, abriendo y bajando la camisa de Holanda con encajes, empapada en sangre para descubrir la herida. Hallábase ésta sobre el omóplato izquierdo y a poco más que el puñal penetrase, sería peligrosísima porque alcanzaría el pulmón. Afortunadamente, por hallarse el bandido semiasfixiado, había profundizado poco. El desvanecimiento de Renato debía atribuirse únicamente a la abundante hemorragia que seguía fluyendo y dejando un surco pegajoso en la blanca piel. Terminaba el reconocimiento cuando acudió Juana con el éter, pero ya abría los ojos Bresé y sonreía como tranquilizando a la señora. Carlos Luis se empapaba en agua mezclada con bálsamo un trapito y sosteniendo la cabeza de Bresé empezaba a lavar cuidadosamente la herida. Una joven vestida de claro entraba en la habitación trayendo en la diestra un candelero con una bujía encendida. Y al reconocer a Renato, pálido, desnudo de cintura arriba, con la ropa manchada de sangre, un grito de pavor se ahogó en su garganta, su mano temblona soltó la luz. ¿Qué es eso, Amelia?, preguntó el padre. No te asustes, no es nada, hija mía. Gracias a Dios, este amigo desconocido no corre peligro. Acércate, alumbra. Así, bien. La venda ahora. Baja una de mis camisas. Trae mi levita verde, un vaso de coñac o un poco de café para que recobre fuerzas. Ya estoy muy bien, declaró el herido. Por Dios, no se molesten ustedes más. En el Hotel Douglas tengo mis maletas con ropa. Al hablar así, los ojos de Renato buscaban apasionadamente los de Amelia, que dilatados de terror no se apartaban de él. Es tarde para enviar a nadie al Hotel Douglas. Las calles, como usted ha podido comprobar, ofrecen peligros. Acepte usted por un momento la ropa de un modesto artesano, señor. Renato de Giac, marqués de Bresé. Carlos Luis Dorf, contestó el artesano a la presentación del marqués. Mi esposa, mi hija, añadió señalando a Juana y Amelia. ¿Querrá usted creer que adiviné que era usted francés desde que le vi o le entreví lanzándose a protegerme con su cuerpo? Al oír decir a su padre que Renato le había protegido, Amelia se acercó al doliente y le envolvió en una mirada que era toda fuego, todo arrebato de un alma entregándose sin condiciones. Duró un segundo la mirada que a durar más se derretiría de ventura el corazón del enamorado, del que momentos antes pensaba en arrojarse al Támesis de cabeza. Francés y héroe por capricho y gusto es uno todo, prosiguió Dorf sonriendo con simpatía. Usted no me conoce. Usted no tiene motivo alguno para arriesgar la vida por mí. Doble es mi reconocimiento, doble la deuda con usted contraída. Amelia acababa de presentar a Renato una taza de café que apuró y, reanimado ya más por la alegría que por la bebida confortadora, exclamó vivamente. Hacía media hora que estábamos emboscados en la plazuela los bandidos y yo. Hacía una hora que iba siguiéndoles y presintiendo lo que maquinaban. Es posible, exclamó Dorf, y tan posible, verá usted cómo. Yo paseaba sin objeto por las orillas del río. Oí hablar francés a dos hombres de malísima traza. Le seguí la pista, pronunciaron su nombre de usted repetidamente. Al ver que yo iba detrás, huyeron. Apreté el paso, les alcancé y fui tras ellos con más disimulo. Se dirigieron aquí, se colocaron en acecho, lo demás usted no lo ignora. Dorf miraba atento al herido que acababa de cubrirse rápidamente por encima de la venda colocada ya, con la ropa traída por Juana, y buscaba en su rostro la clave del enigma. Según esto, ¿usted me conocía? Sí, señor, le conocía de nombre.
Y es una cosa rara. Ahora que le puedo mirar despacio, me parece que también de vista. Tiene usted por lo menos una de esas figuras que nos son familiares y que hasta van unidas a nuestros recuerdos. No sé dónde ni cuándo, pero afirmaría que le había visto a usted no una sola vez, 1000 veces. Cuando abrí los ojos y la lámpara iluminó su cara de usted, me parecía la de un conocido muy antiguo. Es raro, pero es así. En efecto, de Bresé había experimentado esa impresión en presencia del padre de su amada, y volví a experimentarla ahora. Aunque el amor confisca los sentidos y fija la atención en una sola persona, Renato prescindía de Amelia en aquel momento y solo tenía ojos para Carlos Luis. Este parecía frisar en los 36 o 38 años. Su cabeza era grande, su frente espaciosa y descubierta, sus cejas arqueadas, su cabellera de un rubio ceniza con algunos hilos de plata rizada en naturales bucles. En su barba un hoyo recordaba la niñez. Su esternón era alto y saliente. Su talle empezaba a desfigurarse con un poco de obesidad, pero delataba aún contornos esbeltos. Sus manos eran de exquisita finura. La expresión de su cara consistía en una mezcla de dignidad, amargura y desconfianza honda. Grandes desdichas habrían caído sobre aquel ser, pues sus facciones estaban como devastadas por el paso de un torrente de lágrimas. La semejanza con Amelia consistía más bien en eso que se llama aire de familia, que en verdaderas similitudes físicas. Diferenciábanse bastante el padre y la hija, y sin embargo Renato no podía aislar las figuras de los dos. Unidas se le presentaban inseparables. Así es que cavilaba con una especie de angustia. Pero, ¿dónde he visto yo a este hombre hace tiempo? ¿Dónde su rostro junto al de Amelia? Capítulo 4. Amelia. Dorf se había quedado pensativo, sentado en un sillón al lado del sofá, en el cual ya se incorporaba Renato. Sus pupilas continuaban interrogando gravemente. El marqués no sabía qué decir, pero su cortesía le ordenaba poner término a aquella situación. Ya me siento muy firme. Con licencia de mi bondadoso huésped, voy a retirarme. Tomando y caminando ahí cerca en Wellington Street, llegaré a mi hotel en 20 minutos. Y mañana, si la calentura no me postra, me permitirán ustedes que venga a saludarles y a saber cómo siguen. Solo me resta preguntar a usted, señor Dorf, si le parece que demos parte de esta agresión para que echen el guante a los dos pillastres, a uno de los cuales hemos dejado tendido allí y acaso todavía roncará estrangulado sobre el césped del escuare. Esta proposición muy natural produjo en Dorf explosión de susto. Su boca se crispó al objetar. Dar parte, no, no, todo antes que la justicia humana. Déjela usted en sus antros, déjela usted en sus cubiles. Prefiero a los malvados que estuvieron a punto de acabar con nosotros, al menos, añadió con exaltación que sacudía sus nervios y enronquecía su voz antes pastosa. Al menos esos descargarían pronto el golpe y nos matarían de una vez. Nada de lentos martirios, nada de destrozar nuestras carnes fibra por fibra. El fin rápido, el descanso después. La justicia de Dios certera, infalible, vengadora, la única, la que reparará en el cielo los crímenes y las iniquidades de la tierra. Al oírle hablar así, levantóse Amelia y se arrojó en sus brazos escondiendo la cara en su seno. Juana, conmovida, se tapaba con un pañuelo los ojos para ocultar el llanto. Sin embargo, Renato observó que la esposa era menos allegada, por decirlo así, que la hija. Amelia y su padre formaban el verdadero grupo psicológico de seres afines, de almas unidas por una misma vibración. Cuando deshicieron el abrazo después de haber besado Dorf la tersa frente de la niña, ésta se volvió hacia Renato y le dijo serenamente: Caballero Marqués de Bresé, no podrá usted decir que en esta casa no se han cumplido con usted los deberes de la hospitalidad y del agradecimiento.
Tenemos con usted una deuda eterna y sagrada. Cuando se retire, irá armado con las pistolas de mi padre, que por desgracia nunca quiere llevar consigo a pesar de tantas pruebas como posee de la infamia de los hombres. Y podrá usted defenderse contra cualquier acechanza. Pero antes de que usted se vaya, deseo hablar con usted y con un padre de algo que importa que aclaremos, porque será la base de nuestra conducta y de nuestra relación en lo futuro. Aguarde usted, pues, unos minutos si quiere otorgarme este nuevo favor. Al hablar así, Amelia hizo una seña a Carlos Luis. Juana de mi vida, dijo dulcemente Dorf a su esposa, ve a ver cómo duermen los niños, y si es posible que nunca lleguen a sospechar lo ocurrido esta noche. Juana comprendió la orden categórica y se retiró sumisa y sonriente. Solos ya el padre y la hija con el marqués, Amelia volvió a tomar la palabra con el mismo singular aplomo. Sin mengua del agradecimiento, marqués, permítame usted decirle que el trato se funda únicamente en la estimación. Si usted no estima a mi padre como él merece ser estimado, si usted, al salvarle la vida por un arranque de nobleza, no le profesa el respeto que está obligado a profesarle, le quedaremos siempre reconocidísimos, pero no volveremos a vernos más en la tierra, a no ser que usted nos llame para sacrificarle nuestra vida en justo pago. Yo pienso así y mi padre piensa igual. ¿Qué estás diciendo, hija mía?, intervino Dorf. ¿Qué significa todo esto? El marqués lo sabe, repuso Amelia bajando los ojos, y le consta que ejercito un derecho y cumplo un deber. Dorf, atónito, miró un instante a su hija y al extranjero. El rubor de ambos le respondió: ¿Conocía usted a Amelia, señor marqués? He tenido ese honor en Francia, declaró Renato, en el molino de Ademar, que forma parte de mis tierras patrimoniales. ¿Qué clase de relación has tenido con el marqués?, preguntó Dorf, volviéndose hacia Amelia. A ti no necesito encargarte que respondas la verdad. No, por cierto. Mi relación con Renato de Giac fue de amor, en que mediaba compromiso de matrimonio. Advirtió Amelia, como si esta indicación fuese importantísima. Un hidalgo de la primer nobleza de Francia. Calma, hija mía, ordenó Dorf, observando que la voz de la niña indicaba angustia. No te avergüences, ¿qué has hecho de malo? También tu padre amó tiernamente, y el hombre que has elegido acaba de revelar que es digno de ti. Eso es lo que justamente está por averiguar, articuló Amelia con severidad, irguiendo su cabeza altiva. Eso es lo que el señor marqués de Bresé va a demostrar sin tardanza. Esperamos. Oía, admirado de tanta intrepidez, y al llegar a este punto, exclamó con sentida vehemencia. La señorita Amelia me lastima, pero no me ofende porque ella no puede ofender y a mí menos que nadie. A su vez ella reconocerá, es demasiado verídica para negarlo, que he respetado su honra y su decoro como cosa propia. Como respetaría a mi madre y a mi hermana si la tuviese y por si fuese necesaria una prueba de lo que afirmo, añadió levantándose. Aprovecho esta ocasión, quizá no muy oportuna, para dirigir a su padre un ruego. Señor Dorf, el marqués de Bresé pide la mano de la señorita Amelia. Sorprendido al pronto, después rebosando emoción y alegría, volvióse hacia su hija Dorf, consultándola con la mirada. No se la concedas, padre mío, dijo ella con calma, mientras no haga confesión y una retractación. Renato comprendió al fin. Su lealtad ingénita le enseñaba el camino que debía pisar. De pie, como se había puesto para formular su demanda de matrimonio, se inclinó hasta el suelo y pronunció resueltamente: confieso y me retracto, no porque Amelia lo pide, sino porque mi conciencia lo impone. En Francia me aseguraron, señor Dorf, que usted había sido encausado como incendiario y falso monedero, y que había cumplido en Silesia una condena a trabajos forzados por esos delitos. Se lo dije a Amelia hace 2 horas y en aquel instante, si no lo creía, al menos lo dudaba. Desde que le he visto a usted, no lo creo.
perdóneme y permíteme que le estreche la mano. Nube de inmensa desesperación veló el semblante de Dorf. Sus rasgos se descompusieron. Sus ojos se cubrieron como de una humareda en que se transparentaba el cristal del llanto. Se tambaleó un instante, cual un hombre borracho, y sin poder contenerse gritó: «No me estreche usted la mano. Lo que le han dicho a usted en Francia es verdad. He sido llevado a los tribunales bajo la acusación de quemar un teatro y fabricar moneda falsa. Y he molido yeso en el presidio de Alstad. No podrá usted alegar engaño, marqués». Amelia, sollozando arrodillada, besaba el borde de la levita de su padre, le cubría de caricias agarrándose a él con una especie de frenesí. Renato dudó un instante, pero el instinto, prevaleciendo sobre la razón, le dictó un arranque sublime. «La mano, señor Dorf, no me la rehúse usted o creeré que es usted quien duda de mí. Tengo la certidumbre de que esas acusaciones y esas condenas no son más que una trama infame del mismo género que la acechanza que tuve la suerte de ayudar a desbaratar hace poco. Mi corazón me lo dice, mi corazón no miente. El marqués de Bressé, con su honor inmaculado, responde del de Dorf. No fue la mano, fueron los brazos los que Dorf presentó a su nuevo amigo, estrechándole impetuosamente. Renato correspondió con igual efusión. «No solo es usted inocente de todo delito», repuso, «sino que es usted un perseguido, un calumniado, una víctima. Desde hoy tiene usted a su lado a un defensor incondicional. Yo haré brillar su reputación tan clara como el sol. Fíe usted en mí». Dorf sacudió la cabeza con melancolía. «No está en manos de usted, no está sino en las de Dios cambiar mi suerte. Cansado de tanto sufrir, había resuelto entregarme a la fatalidad. Viviendo oscuro, pobre, humilde, creía que me olvidarían, dejándome siquiera por único bien el descanso. ¿Qué daños les hice? ¿Qué pretenden? No podré ni aún disfrutar en calma el amor de los míos, la paz de mi hogar de trabajador, no. Han decretado mi asesinato como antes decretaron mi deshonra. Hoy me has salvado, tú hijo mío», exclamó tuteando de pronto a Bressé. «Pero no estarás siempre cerca. Y si intentas colocarte entre el destino y yo, ay de ti. Una voz espantosa y profética me ha dicho un día, entre las tinieblas de un calabozo, tus amigos perecerán». Desplomada en un sillón, Amelia sollozaba. «No llores, rosa del cielo», balbuceó Dorf, cogiéndola y obligándola a aproximarse a Renato. «La misericordia divina para que al menos tú, mi preferida, seas dichosa. Mi sueño era verte esposa de un noble francés. Este a quien quieres es 2 veces noble, por el alma y por la cuna. Amaos, Carlos Luis os bendice». «No», protestó Renato, «no le abandonaremos a usted para gozar egoístamente nuestra dicha. Amelia no lo consentiría, yo tampoco. Ignoro quién es usted, ignoro qué telaraña de iniquidades se ha ido formando para envolverle en ella. Pero no solo me inspira usted afecto, sino un respeto indecible cuya razón desconozco. Amelia y yo nos casaremos, sino después de que usted sea rehabilitado. Después de que se declare su inocencia, después de que el universo entero». Amelia aprobó, tendiendo la mano. «Bien, Renato, así te comprendo. No nos casaremos hasta que mi padre recobre su nombre y su honor. No seríamos felices». «Hágase vuestra voluntad», murmuró Dorf. «Una vez más pelearé contra la fatalidad, aunque sé de antemano que caeremos vencidos». Hizo una seña al marqués y éste, siguiéndolo, penetró en la otra habitación de las 2 que formaban el piso bajo de la casita. Era una especie de taller, a la sazón alumbrado por la claridad mortecina de un reverbero pendiente de la ahumada pared.
Sobre mesas y mostradores hallábanse esparcidos menudos y utensilios y chismes de relojería, resortes, pinzas, muelles, alambres, tenacillas diminutas, relojes desmontados, otros en sus cajas, cerraduras, máquinas de toda clase, hasta armas de fuego, pistolas de arzón incrustadas de plata, confundíanse con los instrumentos del trabajo. Dorf cerró la puerta con doble vuelta de llave y bajándose, movió una de las mesas, contó los ladrillos a partir de la pared y levantó con una palanqueta el que hacía el número 15. Apareció un escondrijo de forma rectangular del cual tomó un objeto oblongo, una funda de cuero amarillo como las que sirven de estuche a los anteojos de larga vista, y un cofrecillo cuadrado que tenía alrededor un bramante del cual pendía una llave dorada. Renato de Giac, dijo Dorf solemnemente, confío a tu acrisolado honor este depósito. Ahí va mi existencia. Ahí los últimos destellos de esperanza para mí y para mis desgraciados hijos. A nadie quise entregar este manuscrito y cofre, porque mis desdichas han hecho que desapareciesen todos mis verdaderos amigos, cumpliéndose el vaticinio horrible de la prisión. Hubo momentos en que hasta pensé lanzar los documentos que te entrego a las llamas, si de nada servían. Los sucesos de esta noche han cambiado mi propósito, puesto que con vivir retirado no logro que me perdonen, puesto que de todas maneras el puñal se esgrime contra mí y hasta mis infortunios recaen sobre la cabeza de mi Amelia, de mi predilecta, la única que conoce mi secreto, porque su espíritu es varonil y su inteligencia precoz y admirable. Puesto que el hado me empuja a pesar mío, volveré a la lucha. Pasaré a Francia secretamente y allí, si tú crees que los papeles contenidos en este cofre pueden servir de fundamento a mis reclamaciones ante los tribunales o al menos ante la humanidad, reclamaré, gritaré, no podrán ya suprimirme calladamente. Y escucha una advertencia, hijo mío. Desde el mismo momento en que recojas este cofre y este rollo de papel que guarda el estuche, no te creas seguro en parte alguna. Vigila, teme, no duermas sosegado, de nadie fíes. En todas partes te espiará la traición. Los esbirros seguirán la huella de tus pasos para despojarte del tesoro. Veo que me miras asombrado y acaso dudas de si estoy cuerdo. Piensa en la acechanza reciente. No dudarás, así que leas el manuscrito enrollado. Ese manuscrito está dirigido a una mujer, a la que más quise después de mi madre. A una mujer de quien Dios tenga piedad. Cuando lo hayas leído, juzgarás de si puedes y debes ponerlo en manos de ella, y serás tú el encargado de hacerlo. Que jamás pueda decir esa mujer que pecó de ignorante. En cuanto al cofre que encierra documentos importantísimos, ocúltalo. Busca para él un escondrijo en Francia, en las entrañas de la tierra. Hora y día llegará en que lo necesitemos. Entre tanto, que tu mano izquierda ignore dónde lo ha enterrado la derecha. Juro, dijo Bresset, que nadie podrá saberlo, nadie. Cambia de ser, hijo mío, el que se me acerca, el que se me ofrece como verdadero amigo, debe ponerse el antifaz, sepultarse en la sombra, vivir en el misterio, como que yo soy todo misterio, misterio profundo. Aquí tienes mis pistolas. Están cargadas y hasta tu vuelta, porque supongo que en primer lugar querrás poner a salvo este depósito que ya en mi poder corre riesgo. O mejor dicho, hasta Calais, donde estaremos sin falta dentro de una semana, en la posada del Pez Rojo, Amelia y yo. No volvamos a reunirnos en Londres, es probable que nos espíen. Donde yo guarde ese cofre en Francia no lo descubrirá un sahorí, respondió Renato, antes de marcharme que me sea permitido besar la mano de mi novia. Ve y habla con ella libremente. Las 11 de la noche serían cuando Renato cruzó otra vez la plaza solitaria. Acercóse al escuare, curioso de ver si quedaban rastros de la lucha. Estaba desierto, pero al pie
de un árbol vio relucir algo y lo recogió. Era el cuchillo. Un cuchillo ancho y corto de los que usan los marineros para destripar el pescado. Al bajarse para alzar del suelo el arma, el cofre que llevaba apoyado contra el pecho cayó a tierra y botó en el tronco. Asustado, Renato lo guardó dentro de la levita, abotonándola, y lo apretó con la mano para asegurarse de que no volvía a caer. Al pasar la esquina para dirigirse a Wellington Street con objeto de tomar un caballo, no vio a dos hombres, los mismos de antes, guarecidos a la sombra de una enorme puerta cochera y registrando desde ella todo lo que en la plaza sucedía. Ahí va el aprietagorjas, dijo el rechoncho con rencoroso acento, llevándose las manos a la nuez llena de equimosis y respirando mal todavía. Lleva un cofre, contestó el alto, sonó a metal, no irá vacío. ¿Se lo quitamos y lo dejamos tieso? Majadero, también llevará armas, si no, no le hubiesen permitido salir. Va hacia Wellington. Sigámosle como nos siguió él. Hay que saber quién es este mocito caído del cielo, a mezclarse en lo que no le importa. Y los dos bandidos pegados a las casas se deslizaron en pos del marqués de Bresé, hasta que saltó y dio sus señas, por cierto, en alta voz. Los perseguidores no necesitaron ni hacer el gasto. Renato aún no sabía lo que es envolverse en el misterio. Iba embriagado de su larga plática con Amelia y solo pensaba en su dicha. Capítulo 5. Primeros hilos de la trama. Antes que el incauto marqués de Bresé, cruzaremos nosotros el estrecho y nos trasladaremos a Francia y a París. Estamos en el despacho del ministro superintendente de policía, barón Lecases. Salón severa y ricamente amueblado al estilo más puro del imperio. El poder del gran corso. Definitivamente hundido después del efímero paseo de los 100 días, sobrevivía en el mobiliario y el arte en general. Solo en las letras lo había destronado el joven romanticismo con su espíritu a la vez apasionado, rebelde, diabólico y religioso. ¿Cómo no habían de estar amuebladas al gusto del imperio las habitaciones de Lecases si eran las mismas de Fouché, el célebre ministro de policía de Napoleón, el segundo poder? Y quién sabe si tras la cortina, el primero de aquel vertiginoso periodo en que la policía llegó a su apogeo, el único hombre que realmente conoció la historia de su época. Lecases, según fama, aprovechó la ingeniosa instalación de su predecesor. Maraña laberíntica de pasillos, puertas secretas, escaleras excusadas, cuartitos ocultos en el espesor de las murallas y hasta verdaderos calabozos donde un sujeto peligroso esperaba a oscuras. Trabado de esposas y grillos, ser llevado a la presencia del todopoderoso superintendente. Había tocadores, armarios y roperos que contenían los elementos de toda suerte de disfraces y hasta se susurraba que existía un arsenal de tortura muy completo, con ruedas dentadas a la portuguesa, cuñas de acero a la austriaca, erizos de púas a la inglesa, pesas de plomo en cuerda a la española, cascos de metal a la prusiana y otros artefactos no menos terroríficos. No hallando manera de comprobar estos rumores, no podremos responder de su veracidad, solo diremos que los difundían los carbonarios que entonces pululaban. Y tampoco nos atreveremos a afirmar que en efecto existiese en los dominios de Fouché cierto laboratorio de química donde un enigmático doctor venido de Oriente, según decían, prestado por el gran turco, confeccionaba licores y zumos de hierbas que destilaban en las venas el letargo, la insanía o la muerte. Todo ello tiene corte de leyenda. No queremos adquirir grave compromiso ante los eruditos que no dan crédito, sino a lo que consta en documentos, olvidando que precisamente las cosas más trascendentales y dramáticas son aquellas de las cuales se procura y suele conseguirse que no quede ni rastro. Lo que ahora vemos no es sino el despacho precedido de una antecámara o saleta y una antesala.
y al parecer sin más puerta de entrada que la del fondo que da a la saleta y guarnece un cortinaje de seda verde brochada con palmas amarillas, plegado con simetría en clásicos tubos. Viste las paredes, seda igual a la del cortinaje distribuida en recuadros de madera incrustada con filetes de dorado bronce. El pavimento es de mosaico de maderas raras y variadas que con la alternativa de sus colores naturales dibujan alrededor primorosa greca y en el centro una cabeza de medusa de enredada guedeja de víboras. Los canapés recordando la figura de un cisne o rematados en garras de tigre. Los sillones, las sillas, los taburetes lucen bronces artísticos, procesiones de ninfas de moños airosos, gráciles cuellos y encintadas sandalias o racimos de cupidines con teas en la mano. Alrededor del amplio escritorio corre una barandilla de labor delicada y menuda. La escribanía de bronce también representa a Laconte retorciéndose entre las roscas de las serpientes. El Laconte y la medusa son lo único que ahí despierta ideas de martirio y desesperación. Sobre el sillón del ministro, un docelete protege al retrato del rey. Hallábase el ministro sentado y aunque delante de él se alzaba ingente montón de papeles, no trabajaba. Su actitud era meditabunda. Su cabeza se reclinaba en la palma de la mano izquierda y su diestra negligentemente jugaba con una pluma de plata con pico de acero. Novedad que principiaba a abrirse camino, venida de Inglaterra. Difícil sería a primera vista distinguir esta meditación de un polizonte de la de un filósofo. El rostro del ministro era inteligente y en público tenía estereotipada cierta voluntaria franqueza, una afabilidad sobrado constante para ser sincera, una sonrisa entre distraída y melosa, a solas, un pliegue de voluntad astuta y perseverante la reemplazaba. La expresión del hombre que marcha recto a sus fines, el superintendente del monarca restaurado, tenía que desplegar más vigor que el del corzo. Este iba guiado por una inspiración superior, aquel inspiraba y dirigía, estaba detrás de la cortina para salvar al régimen hasta de sí mismo. ¿Qué sería de ellos sin mí? Solía decirse Lecases después de practicar alguno de los que llamaba juegos de manos. Es preciso proceder sin consultar. Hay cosas que no se preguntan. Aquí yo soy el tejedor y lanzo la naveta. Ellos presencian. Y gracias si no intervienen para romper la trama, o si no la destrozan sus partidarios, los celosos vengadores, esos furiosos del mediodía. Su meditación no era la incertidumbre de la conciencia que busca senda entre espinos y abrojos sin un cálculo de probabilidades para acertar mejor cómo se realizaría lo que tenía determinado con tan tranquila resolución. De pronto se puso a registrar papeles, ató algunos con una cinta, formando un paquetito. Antes entresacó una carta, la releyó 2 veces y la guardó cuidadosamente en su cartera. Algo de importancia debía de bullir en su mente, porque la mano, al jugar de nuevo con la pluma, tenía sacudidas nerviosas y en el entrecejo se había fijado honda arruga. 2 relojes de sobremesa, a derecha e izquierda, sustentados en bellas consolas, acoplaron con rara precisión su voz de cristal. Eran las 2 de la tarde. El ministro hizo ese movimiento que revela el paso de la reflexión a la acción. Oprimió un timbre y al presentarse respetuoso el ujier en la encortinada puerta, le preguntó: ¿Quién está ahí? El señor profesor Beauliege espera en la antesala. Que pase. Momentos después presentábase ante el ministro uno de esos tipos de proletarios de la ciencia y de las letras que solemos encontrar aún hoy en los muelles de París, revolviendo el mostrador de los puestos de libros viejos que allí se venden a precios inverosímiles. Sombrero grasiento, largas melenas grises desordenadas, el cuello de levitón sembrado de caspa y mugre, las manos metidas en guantes raídos,
cuyos dedos dejaban asomar las sucias uñas. Bajo el brazo una cartera desflorada, rellena sin duda de papelotes, la cara rasurada, la nariz puntiaguda, los ojos miopes, como entelarañados por el polvo. Tal era la catadura del señor Beauliege. El varón, casi sin mirarle, le indicó que se sentase. Industrial y práctico por naturaleza, profesaba a los literatos y escritores un desdén que apenas se tomaba el trabajo de disimular. ¿Cómo va ese libro?, preguntó después del saludo. Señor varón, murmuró el pobre diablo, no adelanto mucho porque, como le consta a su señoría, carezco absolutamente de base. Faltábanme todos los comprobantes para establecer la defunción del niño. Ignoro lo que sucedió durante los últimos tiempos de su encierro y es harto difícil mi labor. Ahora que, gracias al espíritu del siglo, la historia parece renovarse en sus mismas fuentes y aspira a apoyarse siempre en irrecusables datos, cuando su señoría me mandó llamar, mi corazón latió de júbilo. Supuse que era para comunicarme algunos papeles de importancia. Señor Beauliege, contestó no sin ironía el superintendente, si poseyésemos la cantidad de documentos que usted solicita, no le necesitábamos a usted. ¡Qué diantre! Con publicarlos en el Monitor. Lo que esperábamos de su ciencia y de su docta pluma era una reconstrucción. ¿Me comprende usted? Una reconstrucción. Vamos, conjetural y verosímil, y sobre todo tierna y conmovedora, muy bonita, de la existencia del infortunado príncipe dentro de su prisión. El asunto es precioso. Tiene usted allí campo abierto, horizontes amplios. No se trata de una novela, cuidado, eso no. Se trata de una relación con todo el aspecto de historia. Algo que forme la opinión de los tiempos venideros. Este trabajo, sobre todo si la gente supone que la idea de realizarlo ha partido de usted espontáneamente, le valdrá honra y provecho. El sillón de la academia no parecerá premio excesivo para tan original y simpático trabajo. Al oír el nombre de la academia, el sabio proletario se levantó de un brinco y después se agarró a la barandilla de la mesa escritorio para no caerse. Era la realización de un sueño creído fantástico y el exceso de la dicha le abrumó. Un deslumbramiento le hizo cerrar los ojos. El superintendente estudiaba estos síntomas previstos. Sabía que aquel infeliz no se le ganaba con dinero. Era un esparciata vanidoso. Una obra escrita por usted, añadió, no necesita tanta balumba de documentación, señor profesor. Su autoridad de usted basta. Si usted fuera uno de esos locos que imaginan narraciones sin pie ni cabeza, pero por lo mismo que es usted un estudioso, un documentado, el nombre de usted presta seriedad a cuanto produzca. El toque está en hacer algo formal sin mucha base, que desgraciadamente no poseemos. Me han dicho, indicó el profesor, que existe en el Hospital de Incurables una mujer que podría darnos luz en esta historia. Es la viuda del malvado zapatero que atormentó al príncipe. He pensado dirigirme a ella. Un airado golpe de la palma del ministro sobre la mesa interrumpió a Beauliege. ¿Cómo he de meterle a usted en la cabeza, pardiez, que no se dirija a nadie, sino a quien yo le indique? ¿Va usted a escribir cuentos de viejas o un libro digno de respeto? Bajó la cabeza el erudito. La mágica perspectiva de la academia le dictaba una sumisión perruna. Sin embargo, tímidamente aún murmuró. Lástima que no exista siquiera el original del acta de defunción del 24 de Pradial. Con solo ese documento, el libro descansaría en cimientos de diamante. Bastaría para confundir definitivamente a los viles impostores, al suequero de Rouen, al lacayuelo de Versalles, al mecánico de Prusia. El varón adaptó a la cara aquella sonrisa suya peculiarísima. Sonreía por no descalabrar con el laconte a tamaño imbécil de sabio
empeñado en pedir cotufas en el Golfo. Sonriendo murmuró: decídase usted a pasarse sin eso o renuncia al libro y al sillón del instituto. Ya sabe que el original de esa partida de defunción no ha podido hallarse por más gestiones que se hicieron y que no ha sido posible ni legalizar la copia. Bagatela para un erudito como usted. Deslizando la mano en un cajón, el superintendente sacó un rollo de monedas de oro. Este pequeño adelanto, advirtió, no es pagarle a usted nada. Es para cubrir los gastos que ya tiene usted hechos. Plumas, papel, escribiente. Dentro de 15 días espero aquí el manuscrito. Parte del manuscrito al menos. Una seña autoritaria completó el discurso y despachó al sabio, que se retiró subyugado, cavilando en el tema de su arenga de ingreso en el instituto. El ministro echó una ojeada a la esfera del reloj. Eran las 3:25. Volpetti ya habrá llegado, pensó, y levantándose y recogiendo el paquetito que había hecho con varias cartas, apoyó el dedo en la moldura de un recuadro situado detrás del sillón. El recuadro giró calladamente, se abrió un hueco estrecho y el ministro se enhebró por él, encontrándose en un oscuro y corto pasadizo, a cuya extremidad le detuvo una puerta de láminas de hierro. El ministro la hirió ligeramente con los nudillos, la puerta subió, recogiéndose como si fuese un rollo, y una voz de hombre pronunció bajito: aquí estoy, excelencia. El aposento en que el varón acababa de entrar tenía por muebles sillas de caoba, una mesa escritorio, un par de butacas, las paredes pintadas al temple, el piso cubierto de alfombra barata y raída. Carecía de ventanas. Recibía algún aire por el hueco del cañón de una estufa y lo iluminaba un quinqué de cuerda que trataba de arreglar para que no atufase el individuo que acababa de dar fe de su presencia allí. Incomunica, ordenó brevemente el ministro. Obedeció el hombre, haciendo que la puerta bajase otra vez a encajarse en su puesto. La copa y la bandeja, añadió Lecases. El individuo sacó de una alacenilla una profunda copa de bronce, cuyas asas eran 2 sirenas, de retorcida cola y seno protuberante. Destapando una botella, vertió el contenido en la copa y, sacando chispas de un eslabón, encendió una mecha y la aplicó al líquido. Luego acomodó la copa en el hueco de la estufa. Alzóse azulada llama. El ministro desató el paquetito y fue inflamando uno por uno los papeles que contenía y que dejaba consumirse sobre la enorme bandeja de metal. Al mirar cómo invadía el fuego las blancas hojas, cómo las volvía finísima telilla negra encogida, que se deshacía en cenizas impalpables, al percibir el olor del lacre consumido en los sellos de la correspondencia, el ministro se estremecía imperceptiblemente. Saboreaba su poder. Era la historia misma lo que destruía y borraba con firme dedo. Lo que ha pasado no dejando pruebas, como si no hubiera sido nunca. Al terminar el auto de fe, respiró. Mirando al montón de ceniza en la bandeja y volviéndose al hombre, dijo apaciblemente: cuando estás aquí, será que todo queda cumplido. Capítulo 6. El esbirro. El individuo a quien se dirigían estas palabras y a quien el varón llamaba Volpetti tenía el aspecto del que regresa de un largo viaje. Denso polvo blanquecino cubría su ropa y calzado, y su cabellera negra abundante estaba en desorden. Representaba 30 y pico de años. Era un tipo meridional, de tez cetrina, de barba poblada que le comía los ojos. Su respuesta fue categórica: eso se cumplirá esta noche. ¿Seguro? Infalible. En buenas manos queda el pandero. Llego de allá ahora mismo, en compañía de 2 cajas de objetos de acero, tijeras, cuchillería, que han servido de comprobante a mi personalidad comercial. Más allá del estrecho fui a Alberto Serra, catalán, que compra en Londres para introducir contrabando por Gibraltar. Ni el mismo diablo adivinaría. Al caso, ordenó el ministro.
Ya sé tu habilidad para disfraces. Apenas te conozco con esas barbas y esa salea de pelo. He procedido así, Excelencia, porque al fin aquí los carbonarios y mucha gente política me tienen entre ojos. Sospechan varias cosas y sería malo que yo apareciese preso en Londres por complicación en una jugarreta a ese personaje enigmático. Hay que preverlo todo. Escogí, pues, a dos mocitos de cuenta que no se han enterado del asunto más que lo necesario para cumplir bien. Además, la cosa es tan sencilla como sorberse un huevo. El personaje vive en un barrio poco concurrido y ante su casa se extiende una plaza desierta desde que anochece. Uno de los lados de la plaza lo forma una iglesia metodista, otro un colegio de niños. En el centro, un escuare con árboles gigantescos que proyectan sombra como si se lo mandásemos. El personaje sale todas las tardes a dar un paseo, así que su labor termina. Le han dicho que si no pasea, se quedará ciego de tanto mirar con la lupa a las ruedecillas pequeñísimas de los relojes y máquinas que componen. ¿Cómo he averiguado estos pormenores? Ahí está mi mérito, Excelencia. Sé de aquella casa todo cuanto se me pregunte. El personaje, después de recorrer algunas calles y de visitar a su amigo, el mecánico prusiano, Hartesbaume, regresa al hogar fijamente a una misma hora. Es puntualísimo. Con esperar en el escuario un rato, de fijo se le pueden dar las buenas noches. El ministro meneó la cabeza. La ligera arruga de su entrecejo se marcó sombríamente. Y si les atrapan, murmuró. Si les pillan en la ratonera, Excelencia, que no les pillarán, tienen instrucciones y son capaces de aplicarlas. Se trata de un robo, de un atraco vulgarcísimo que ha acabado mal porque el robado se defendía. Y en el peor caso, aun cuando nombrasen a Alberto Serra el instigador, ¿qué? La policía inglesa buscará a un contrabandista catalán y no a mí. Repito que ellos no están enterados sino a medias, lo suficiente para que no puedan ocasionarnos desazones. La trampa quedó bien armada. ¿Tiene algo más que ordenar, Su Excelencia? Que me aguardes aquí, contestó el superintendente. Transfórmate y espera. Vuelvo. Inclinóse el esbirro y a una seña alzó la puerta de tiras de hierro, dando paso al ministro que regresó a su despacho. Después de tentar bajo el paño de su frac la carta sustraída a la destrucción, hirió el timbre y preguntó a Lugier. ¿No ha venido la señora duquesa de Rusillón? Hace un rato que espera en la saleta. Que tenga la bondad de entrar. Adelantóse el ministro galantemente para ofrecer a la dama un canapé. Ella avanzó erguida, queriendo sonreír, pero se leían en su cara descolorida y en las cárdenas ojeras que rodeaban sus ojos azul oscuro, tan semejantes a los del marqués de Bresé, hondas preocupaciones. Muy bella debía de haber sido la duquesa y su atavío decía a las claras que no había abdicado aún el cetro de la elegancia. Vestía sobre una funda de tafetán listado con menudos volantes, primorosa dulleta de rico paño verde, que realzaban orlas de cisne y ligeros bordados de canutillo y oro. La gran capota inglesa de calesín de seda encuadraba su rostro, dejando solo escapar a cada lado dos racimos insubordinados de tirabuzones todavía rubios. Una sombrilla exactamente igual a la última que había lucido Madama Duquesa de Berry, de raso blanco con violetas salpicadas, acompañaba al traje. Y de la muñeca izquierda colgaba el retículo de mallas de perlitas sobre raso con cierre de pedrería. Hizo una reverencia de corte a Lecases y se instaló en el asiento, ofrecido con la soltura que da el hábito del más alto trato social. ¿En qué puede servirla su mejor amigo?, preguntó el ministro, acercando una silla al canapé que ocupaba la dama.
Si supiese usted lo que ocurre, empezó ella en voz ahogada, reveladora de la fatiga del espíritu, y al ambiguo gesto del ministro continuó. Usted me había citado hoy para que hablásemos de la cuestión de las minas de Montereux, que deben formar parte de lo restituido a la casa ducal de Rusillón, que injustamente me disputa el ayuntamiento de Montereux sobre pretexto de que antes las poseía. Aunque este asunto no es de su competencia de usted, en usted fío para salir adelante. Feliz casualidad, si usted no me cita, acudo yo a pedir urgentemente audiencia. El varón percibía al hablar la señora la congoja de su respiración, el tilintineo de los dijes preciosos que colgaban de su cuello al anhelar de su pecho. Serénese usted, indicó, tomando afectuosamente una de las enguantadas manos y dando en ella suaves golpecitos. Todo no será nada. ¿Me cree usted capaz de apurarme por poco?, exclamó la duquesa. Sepa usted que mi hijo se ha marchado a Londres. ¿A Londres?, repitió el superintendente botando en el asiento. Hola, ¿ya no le parece a usted grano de anís, Sí, señor, a Londres, y secretamente engañándome, asegurándome que iba a una cacería en Picmort. Pero como soy algo suspicaz, tuve sospechas. Registré sus habitaciones después de su marcha y vi que se había llevado ropa muy impropia de una cacería, mientras los fusiles y las alforjas de caza allí estaban muriéndose de risa. Entonces corrí a casa de nuestro banquero y le dije con el aire más natural del mundo: Renato me dejó encargado que le envíe a usted más fondos. Me extraña, señora duquesa, porque hemos proporcionado al señor marqués un crédito muy extenso sobre una de las mejores casas de Londres. ¿Londres? Ya apareció aquello. Ah, mis presentimientos. ¿Cuándo ha sido eso? La marcha del marqués, quiero decir. Dará unos 4 días, llegará a Londres esta tarde. El varón no era capaz de soltar ternos, ejercía gran dominio sobre sí mismo. Solo una crispación de la boca delató su profunda contrariedad. Ya sabe usted, prosiguió la dama, que ella está allí. Desde que le hice la revelación ofreciéndome a mostrar los papeles que usted me había facilitado, relativos a la vida pasada de Dorf, a su condena como incendiario y falso monedero, a su estancia en presidio, mi hijo había caído en una tristeza constante. Yo lo atribuía a la rutina de sus ilusiones, pero le creía curado por el cauterio de la mordedura de su funesto y ridículo amor. Esta escapatoria me indica lo contrario. La pasión le arrastra. El ministro acusó a la dama algo ásperamente. ¡Qué torpeza, señora! ¿Por qué no me avisó usted el mismo día en que habló de irse a Picmort? Hice mal, dijo apurada la duquesa. Olvidé que todo cuidado es poco cuando tenemos que habérnoslas con intrigantes de Salaya. ¡Qué hombre! ¿Por qué no le envían ustedes otra vez a presidio, a la sombra, que allí no molesta? Me encomiendo a usted, amigo varón, para que su majestad comprenda que yo no intervengo en este embrollo, que soy leal, que deploro la ceguedad de mi desventurado hijo, que me vuelvo loca de rabia. ¡Qué maldad! Explotar así un parecido, un capricho de la naturaleza. Parecido a la verdad sorprendente. Cuando vi a esa mozuela, al pronto quedé aturdida. Era todo el aire, toda la fisonomía, los ojos, la boca, el andar de la augusta mártir. Esos impostores siempre logran prosélitos. Por ejemplo, además lo cree a pie juntillas, le echaré del molino, le castigaré. Sálveme usted, salve a Renato. Ese chico es capaz de erigirse en defensor de la impostura, y yo no podría vivir si supiese que había incurrido en el desagrado de su majestad. Si me demostrasen frialdad en palacio, qué vergüenza. El palacio de mis reyes es lo único que me importa. El duque, mi marido, solía repetir: Matilde, por encima de todo, agradar al rey. No se trata de eso, señora duquesa, contestó con sequedad el ministro. Su fidelidad de usted es bien conocida, pero qué torpeza, repito, no advertirme a tiempo. ¿Teme usted lo mismo que yo un matrimonio clandestino, uno de esos enlaces?
Como el de su Alteza con la sentimental Amy Brown, ¿verdad? Preguntó incisivamente Lecases. Jesús, no he dicho tal, protestó la duquesa. Son calumnias de los malos. En fin, señora, voy a tratar de arreglar lo que usted ha estropeado. Serénese, retírese y perdóneme la falta de cortesía, pero necesito tiempo para tomar medidas y evitar a usted disgustos. Descanse en mí y no se altere prematuramente. El marqués de Bressé ha de mirarse antes de unirse a la hija de un presidiario. Esas cosas no se hacen en una hora. No se improvisan como en las óperas de Cimarosa. Tendremos, así lo espero, medios de evitar cualquier acción impremeditada del marqués. La dama se levantó y sacando del retículo un perfumado pañuelo de encaje, se lo pasó por los ojos. Es usted mi único salvador, dijo al estrechar, según la nueva costumbre inglesa, la mano del ministro de policía. Y para sí pensaba la dama, trapacero, noble hecho a prisa, bonapartista renegado. Así que la ondulación de las cortinas reveló que la duquesa había traspuesto la puerta. El ministro, apretando los puños, hizo una colérica demostración. Volvió después a apoyar el dedo sobre el recuadro, se deslizó al pasillo y, poniendo en movimiento el resorte de la puerta de láminas de metal, penetró en la habitación donde había quemado las cartas, cogiendo una bocina que colgaba de la pared, aplicó a ella la boca y pronunció bajito el nombre de Volpetti. Minutos después presentábase el esbirro. Quien le hubiese visto antes difícilmente le reconocería ahora. Venía pulcrísimo, correctamente vestido de frac azul, con botones dorados, calzones de nanquín barquillo, botas de montar y jugaba con un latiguillo de puño de cornalina. Sobre su corbata de vueltas de muselina blanca, su cara pálida, que adornaban patillas castañas, se encuadraba en un peinado de sortijas castañas también. A la izquierda se alborotaba el tupé romántico, el peinado de Chateaubriand, y realmente en tal atavío era el insigne autor del genio del cristianismo, a quien se parecía Volpetti. Me alegro de tu diligencia asombrosa en disfrazarte, dijo el varón. Así solo necesitas un abrigo de camino. Toma 2 pasaportes, usa el que más te convenga. Corre la posta con generosidad y encuéntrate sin demora en Londres, donde haces falta con urgencia. No pierdas un minuto. Dignese el señor varón explicarme algo. ¿Es para vigilar la labor de mis 2 sabuesos? Buena estará la labor para averiguar dónde se aloja, qué hace, qué piensa, qué come y de qué lado respira el marqués de Bressé. Este caballero está prendado de la hija mayor de Dorf y llega a Londres hoy por la tarde. Así que llegue, su primer pensamiento será rondar la casa de su amada. Es quizá para Dorf un aliado. Es de cierto un testigo importunísimo, no necesito decirte más. El marqués puede ser en esta ocasión la malla suelta por la cual se deshace el tejido entero. No contábamos con su presencia allí. Nos complica nuestros negocios. En casos impensados, Volpetti, no cabe dar instrucciones. Tú conoces mi intención. El esbirro saludó y se retiró. Cuando el superintendente se vio solo, desabrochó su frac, buscó la carta reservada del fuego, la desdobló lentamente y otra vez se enfrascó en su lectura, como si quisiera aprendérsela de memoria.